Muy buenos días, apreciados hermanos y amigos, bienvenidos a este espacio de conexión con Dios. Estamos aquí ya listos para iniciar no solamente un nuevo día, sino también un nuevo libro, en esta ocasión el libro de Números. Como su nombre lo indica, el libro de Números nos trae muchos números. Aquí se cuenta todo por números, por familias, por tribus. Y bueno, hay una serie de indicaciones numéricas también que van a aparecer. No todo va a ser números. Hay otras indicaciones, hay otros aspectos a tener en cuenta, recomendaciones de Dios, hasta historias de situaciones que se vivieron en este periodo de tiempo. Así que preparémonos para hacer un recorrido por este nuevo libro de la Biblia que lo vamos a hacer quizás un poco más rápido en algunos puntos, en algunos casos. Por ejemplo, hoy vamos a tomar los cuatro primeros capítulos del libro de Números y vamos a resumirlo en estos pocos minutos. Pero antes de ir al texto bíblico, te invito para que podamos pedir la dirección de nuestro Dios. Padre, gracias por un nuevo día y por la oportunidad de estar ya en conexión contigo a esta hora. Danos tu bendición y permite que el estudio de tu palabra pueda orientarnos y pueda dejarnos lecciones prácticas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, como lo mencioné, hoy vamos a abordar los cuatro primeros libros de Números. Los cuatro primeros libros, los cuatro primeros capítulos, perdón, del libro de Números. Estos cuatro capítulos se relacionan entre sí, están relacionados porque tiene que ver con censo, tiene que ver con organización, tiene que ver con tareas, tiene que ver con asignación de territorios o de actividades. Eh, Me llama la atención, como inicia el capítulo, dice, en el primer día del segundo mes, el año segundo de su salida de la tierra de Egipto. Es decir, aquí se está dando se está dando las coordenadas, por así decirlo, de cuándo es que ha pasado esta situación que Dios ha dicho. Y es un año después de la salida de Egipto. Un año después, Dios está hablando al pueblo de Israel después de haber dado una serie de instrucciones en el Sinaí. Un año después, ahora Dios le dice a Moisés cómo es que tienen que organizarse y cómo es que tienen que hacer. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en el capítulo uno? En el capítulo uno vamos a encontrar la orden que Dios le da a Moisés para que cense a los israelitas de 20 años hacia arriba, todos los que sean aptos para la guerra. Es decir, todos los israelitas que tengan más de 20 años y que sean aptos para la guerra deben ser contados. Eso sí, los levitas no pueden ser censados, porque los levitas no salen a la guerra. A los levitas se les había asignado la labor de ejercer el sacerdocio, de llevar el santuario, de trasladar las tiendas, de ministrar los sacrificios. Por lo tanto, la tribu de Leví no podía ser contada entre las personas de guerra. Después de hacer todo ese trabajo, había un aproximado de 603.550 personas mayores de 20 años, aptas para la guerra, sin contar la tribu de Leví. Ese es un buen número. No estoy seguro cuántos militares tiene nuestro país aquí en Colombia. Quizás alguno de ustedes tenga el dato exacto. Pero este es un buen número. 603.600.000 soldados es un batallón suficientemente grande. No obstante, no era tan grande comparado a las demás naciones.
Entonces, en el capítulo 1 vamos a encontrar la orden de Dios de censar al pueblo, todos los que eran para la guerra, los que estaban aptos, cuántos habían de cada tribu, etcétera. Pero en el capítulo 2 ahora Dios da las instrucciones. El capítulo 2 nos está mostrando cómo tenía que organizarse el pueblo, cómo deberían levantar sus tiendas alrededor del tabernáculo, cómo es que tenían que establecerse por tribus. Entonces, las indicaciones que se dio es que se formaran cuatro grupos alrededor del campamento. Uno al oriente, otro al occidente, uno al norte y otro al sur. Y el tabernáculo justamente estaba allí al medio, en la mitad de esos cuatro grupos. En cada grupo Dios dijo, bueno, al norte van a ir estas tribus, al sur van a ir estas tribus, al oriente van a ir estas tribus. Es decir, Dios se encargó de organizar cómo iba a formar el campamento, cómo iba a estar ah, formado justamente todas las carpas. De eso se trata el capítulo 2. Entonces imagínate un tabernáculo, cuatro tribus al oriente, tres tribus al oriente, tres tribus al occidente, tres tribus al norte, tres tribus al sur, de acuerdo a lo que Dios o como Dios las organizó. En el capítulo 3 del libro de los números, vamos a encontrar que allí Dios le ordena a Moisés una especie de censo y es de contar a los levitas. Dios le pide a Moisés que verifique, que cuente cuántos levitas hay para saber con cuántas personas se cuenta para todo lo que tiene que ver con los oficios sacerdotales, de traslado de la tienda, del tabernáculo, etcétera. Después de contar, se hallaron 22.000 varones y a esos 22.000 se le asignaron responsabilidades claras y específicas. Esas familias estaban divididas especialmente entre los gersonitas, los coatitas y los meraritas. Y a cada una, por supuesto, se le asignó una responsabilidad especial. Así que usted va a encontrar allí, especialmente en los últimos versículos, cómo Dios le entregó a unos el cuidado de la mesa, del candelabro, de los altares, etcétera. Por ejemplo, a los de Merari les asignó otra responsabilidad. A cada una de esas familias se les entregó una función específica. Entonces, ¿de qué trata el capítulo 3? Censo de los levitas y asignación de responsabilidades a estas personas. Y ahora llegamos al capítulo 4. El capítulo 4 nos va a continuar hablando justamente de los levitas y nos va a hablar del servicio que ellos van a realizar, de lo que tienen que hacer. Es como una ampliación, aunque va un poco más en detalle, las responsabilidades de cada una de las familias, eh, quienes deberían trasladar el tabernáculo. Por ejemplo, los coatitas debían encargarse de los objetos sagrados, los gersonitas del transporte de las cortinas, los meraritas de armar toda la estructura. Y allí, pues por supuesto, se entregó responsabilidades detalladas a cada uno de ellos. De eso trata el capítulo 4. Ya usted entenderá a estas alturas de la vida por qué unimos los cuatro capítulos de número, los cuatro primeros capítulos, porque todos de una o de otra forma están relacionados. Censo, ubicación del campamento y responsabilidades. En eso se resumen estos cuatro capítulos. El censo de los soldados, es decir, de todos los hombres de guerra, por cada tribu, el censo de los levitas, la organización de todo el campamento de Israel
en cuatro grandes grupos alrededor del tabernáculo y la organización de los levitas para que cada familia fuera responsable de ejecutar una labor, de velar, de cuidar una labor y se les entrega pues actividades específicas a cada uno de ellos. ¿Es historia? Sí, es historia. Usted puede estudiar en detalle estos cuatro capítulos. A quien le gusta la historia, a quien le gusta todos estos detalles, allí lo puede revisar. Pero no es simplemente historia. También nos deja a nosotros una enseñanza, o por lo menos nos muestra a un Dios organizado. Y es que siempre lo hemos escuchado, muchas veces lo hemos oído, que el Dios del cielo es un Dios de orden. Es un Dios que le gustan las cosas claras, organizadas. Dios no es un Dios que deja sueltas las cosas, que sucedan como quieran suceder, no. Toda la naturaleza, absolutamente toda la naturaleza se rige por leyes. Dios tiene leyes en la naturaleza, en el universo. Todo tiene un orden, absolutamente todo en este mundo tiene un orden. Dios estableció un orden específico para cada cosa. En el pueblo de Israel Dios establece un orden. Necesitaba que se supiera cuántos soldados actos hay, cuántos levitas hay, cómo tiene que estar organizado el campamento, qué tiene que hacer cada familia. Es decir, hay un orden, hay una organización clara, hay una asignación de responsabilidades claras para cada familia, para cada persona. Eso me muestra a mí un Dios de orden. El orden es importantísimo, la organización es importantísima, la estructura es importantísimo. Y esto me hace ver justamente, algunos en la actualidad pelean con la estructura de nuestra iglesia, con la organización de nuestra iglesia. Hermanos queridos, Dios no ha dejado tampoco a esta iglesia en la actualidad, y hablo de la iglesia adventista, para que seamos ruedas sueltas. No, Dios ha establecido también un orden, nos ha dado responsabilidades específicas, nos ha dicho qué tenemos que hacer, cómo tenemos que avanzar. Dios es un Dios claro, Él no anda con rodeos y Él nos dice cómo, cuándo y qué. Así que, apreciados hermanos, la lección que nos queda esta mañana es que tu Dios, mi Dios, nuestro Dios, es un Dios organizado, es un Dios que le gusta realmente el orden y es un Dios que tiene o que espera que su pueblo también sea organizado, ordenado en todos los aspectos. Y por eso nosotros tenemos la estructura que tenemos, la organización que tenemos. Eso tampoco nos lo inventamos nosotros. Por supuesto que hay bases sólidas, bíblicas e inspiradas para poder tener la organización que tenemos. Entonces, pelear contra la organización, pelear contra el orden, pelear contra la forma como se organizan las cosas es pelear contra Dios mismo, quien es el que promueve este tipo de estructura. Por lo demás, solo nos resta decir, es importante organización, es importante orden, es importante tener claros los lineamientos en nuestro pueblo y eso nos hará mucho bien. Que Dios te bendiga. Mañana espero que podamos compartir un nuevo capítulo del libro de Números. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra y gracias por mostrarnos a un Dios de orden. Gracias por ser ese Dios específico, claro, organizado. Y te pedimos que nos ayudes como personas, como líderes, como familias, para también ser organizados. Danos tu bendición, Señor. Bendícenos, Padre Santo, y ayúdanos a hacer siempre tu voluntad. Te lo pido y te lo agradezco todo, oh Dios de los cielos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Un abrazo, mis queridos hermanos. Nos escuchamos mañana por la gracia de nuestro Dios. Bendiciones del cielo.